Hola, me llamo Mateo y voy a relatarles una historia que me sucedió hace unos años. Ponte cómodo, apaga las luces y comencemos. Siempre he sido una persona escéptica. No creo en fantasmas, brujas ni nada sobrenatural. Pero lo que viví en aquella cabaña cambió mi perspectiva para siempre. Fue algo que no puedo explicar con lógica y cada vez que lo recuerdo, siento un escalofrío recorrerme el cuerpo. Todo comenzó cuando mi amigo Luis me pidió que cuidara su cabaña en el bosque. Él había heredado la propiedad de un familiar lejano, pero rara vez iba allí. Me explicó que necesitaba que alguien la vigilara mientras él estaba fuera del país. Yo estaba pasando por una etapa difícil en mi vida, y la idea de desconectarme en medio de la naturaleza me pareció perfecta. Llegada a la cabaña. El viaje hasta la cabaña fue largo y cada vez más desconcertante. El camino se volvía más estrecho a medida que avanzaba, y los árboles se cerraban sobre mí como un túnel oscuro. Finalmente llegué justo antes de que el sol se ocultara. La cabaña era modesta, de madera vieja, con ventanas pequeñas y un techo inclinado cubierto de musgo. Había un porche con una mecedora que se movía ligeramente con el viento. Al bajar del auto, noté que el lugar estaba rodeado de un silencio casi antinatural. No había pájaros, ni insectos, ni siquiera el sonido del viento entre los árboles. Cuando entré, me recibió un olor a madera húmeda y algo más que no pude identificar, como si algo se hubiera podrido en algún rincón. La cabaña estaba amueblada de manera sencilla, una mesa de comedor, un sofá viejo frente a una chimenea de piedra y una pequeña habitación con una cama que crujía al menor movimiento. Aunque el lugar era acogedor, sentí un leve malestar desde el primer momento, como si algo invisible me estuviera observando. La primera noche fue relativamente tranquila. Después de acomodarme y cenar algo rápido, me senté frente a la chimenea a leer un libro. Me sentía relajado, hasta que noté que la mecedora en el porche se movía, aunque el aire estaba completamente en calma. Me dije a mí mismo que tal vez era un efecto del suelo desnivelado y no le di más importancia. Me fui a la cama temprano, pero me desperté a las 3 de la mañana por un ruido afuera. Era un crujido, como si algo estuviera caminando lentamente por el porche. Me quedé en la cama, inmóvil, tratando de escuchar con más atención. Los pasos eran lentos, deliberados, como si alguien estuviera asegurándose de que yo supiera que estaba allí. Finalmente, me armé de valor, tomé una linterna y me acerqué a la ventana. Lo que vi me dejó helado. Una figura encorvada estaba de pie en el borde del bosque, a unos 20 metros de la cabaña. No podía distinguir su rostro porque llevaba algo parecido a un velo oscuro. Su cuerpo era delgado y torcido, como si sus extremidades estuvieran malformadas. Sostenía algo en sus manos, un ramo de ramas secas atadas con cuerdas viejas. Me aparté rápidamente de la ventana, mi corazón latiendo con fuerza. Intenté convencerme de que era mi imaginación o quizás un tronco mal iluminado, pero en el fondo sabía que eso no era verdad. La segunda noche. El día siguiente pasó sin incidentes. Traté de distraerme con mi libro y un poco de escritura, pero no podía quitarme de la cabeza lo que había visto. Al anochecer, cerré todas las puertas y ventanas con seguro. Encendí la chimenea y me prometí que no saldría sin importar lo que escuchara. Esa noche fue mucho peor. Los ruidos comenzaron alrededor de la medianoche, esta vez no solo en el porche, sino también en el techo. Escuchaba algo arrastrarse lentamente, como si uñas largas estuvieran raspando la madera. Después, comenzaron los susurros. Eran bajos y guturales, en un idioma que no entendía. Parecía que venían de todas partes al mismo tiempo. Intenté ignorarlos, pero entonces escuché un golpe fuerte en la puerta principal. Me acerqué lentamente, con la linterna temblando en mi mano. Por un momento, todo quedó en silencio, hasta que escuché una voz. «Abre la puerta», era una voz profunda, como si viniera de las entrañas de la tierra. Me quedé paralizado. No respondí, pero la voz continuó, esta vez más fuerte. «Te lo advertí.
En ese momento, algo golpeó la ventana junto a la puerta. Grité y retrocedí, pero cuando miré, no había nada. El descubrimiento de los símbolos. Al día siguiente, decidí inspeccionar la cabaña a plena luz del día. Fue entonces cuando noté los símbolos. Estaban tallados en la madera alrededor de las ventanas y la puerta, como si alguien los hubiera grabado con una herramienta afilada. Eran figuras extrañas, parecidas a runas, y parecían frescas, aunque yo no las había visto antes. Intenté buscar una explicación racional, pero todo lo que se me ocurría parecía absurdo. ¿Quién había tallado esos símbolos? ¿Y por qué? La tercera noche, el enfrentamiento. La última noche fue la más aterradora. Cerré todo lo que pude y traté de mantenerme despierto. Pero alrededor de las 2:30 de la mañana, las luces comenzaron a parpadear. La chimenea, que hasta entonces había ardido con fuerza, se apagó de repente, dejando la cabaña en completa oscuridad. Entonces la vi. Estaba dentro de la cabaña, de pie junto a la ventana. Su cuerpo parecía más grande, más distorsionado, y el velo que cubría su rostro se movía como si estuviera vivo. Sus manos largas y huesudas sostenían el ramo de ramas que ahora goteaba un líquido oscuro. «No debiste venir aquí», dijo con una voz que no olvidaré jamás. Corrí hacia la puerta, pero esta no se abría. Sentí que algo invisible me sujetaba, como si el aire se hubiera solidificado a mi alrededor. La figura se acercaba lentamente, y yo solo podía mirar, atrapado en el miedo. En un último intento desesperado, cerré los ojos y comencé a rezar, algo que no había hecho en años. Cuando los abrí, ella había desaparecido, pero las marcas en las paredes ahora brillaban débilmente, como si ardieran desde dentro. Cuando el sol finalmente salió, agarré mis cosas y me marché sin mirar atrás. Desde entonces, no he vuelto a hablar con mi amigo sobre la cabaña, y él nunca me pidió que volviera. No sé quién o qué era esa figura, pero sé una cosa, hay lugares donde no deberíamos estar. Y esa cabaña es uno de ellos. Hola, me llamo Sofía y voy a contarles una historia que todavía me persigue, incluso ahora, años después. Ponte cómodo, apaga las luces y comencemos. Lo que estás a punto de escuchar no es un cuento ni una leyenda. Es algo que viví en carne propia, algo que cambió mi vida para siempre y que todavía me atormenta cada noche. Todo comenzó cuando tenía 12 años. Mi madre decidió enviarme a pasar el verano con mi tía Victoria. Ella vivía sola en una vieja casa al borde de un bosque oscuro, en un lugar tan apartado que parecía que el mundo se terminaba allí. Mi madre siempre evitaba hablar de su hermana, pero cuando le pregunté por qué, solo respondió: Victoria siempre tuvo un aire extraño. No le di importancia en ese momento. Era solo una aventura más, un verano lejos de casa. Pero al llegar a la casa de mi tía, algo dentro de mí supo que las cosas no serían normales. La casa de mi tía era vieja y parecía sacada de una película de terror. Estaba rodeada de árboles enormes que proyectaban sombras inquietantes incluso en pleno día. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas gruesas y sobre la puerta principal colgaban ramas secas atadas con cuerdas rojas. Un escalofrío recorrió mi espalda al verlas. Cuando mi tía salió a recibirme, me sonrió, pero algo en su mirada me puso nerviosa. Era alta, delgada, con un cabello negro recogido en un moño y ojos oscuros que parecían ver más allá de la superficie. «Bienvenida, Sofía», dijo con una voz tranquila pero firme. «Espero que sigas las reglas. Las reglas de la casa». Esa noche, después de cenar, mi tía se sentó frente a mí y me explicó las 3 reglas principales de su casa. Nunca salgas al bosque después de que caiga el sol. No abras la puerta del sótano, pase lo que pase. No toques el espejo grande del salón. Cuando le pregunté por qué, me respondió con una frialdad que me dejó sin palabras. Porque hay cosas que es mejor no despertar. La primera noche. Esa primera noche fue tranquila, pero inquietante. Me desperté a medianoche al escuchar un sonido que venía de afuera,
como un susurro lejano. Me acerqué a la ventana y vi algo extraño. Pequeñas luces flotaban entre los árboles del bosque. Eran como llamas, pero cambiaban de forma y de color, moviéndose como si estuvieran vivas. De repente, sentí una mano en mi hombro. Era mi tía. No las mires demasiado tiempo, dijo con voz baja, cerrando las cortinas de golpe. Ellas pueden verte también. No entendía a qué se refería, pero la seriedad en su rostro me dejó helada. Con el paso de los días, mi curiosidad fue creciendo, especialmente hacia el sótano. La puerta parecía una barrera entre este mundo y algo desconocido. Un día, mientras mi tía estaba en el pueblo, decidí explorar. Giré la perilla con cuidado y bajé los crujientes escalones de madera. El aire allí era gélido y pesado. En el centro del sótano había un círculo dibujado en el suelo, rodeado de símbolos que no entendía. Dentro del círculo, algo se movía. Era como una sombra líquida, un remolino de oscuridad que pulsaba con vida propia. Antes de que pudiera acercarme, sentí que algo me observaba. Giré la cabeza y vi un par de ojos brillantes en una esquina oscura del sótano. El miedo me paralizó. Antes de que pudiera gritar, la puerta del sótano se cerró de golpe y mi tía apareció detrás de mí. «Te advertí que no bajaras», gritó, arrastrándome fuera del sótano. Esa noche, no pude dormir. Escuchaba murmullos que parecían venir desde debajo del suelo, como si algo estuviera llamándome. A medida que los días pasaban, me di cuenta de que el espejo en el salón no era un objeto común. Era enorme, con un marco negro decorado con tallas de criaturas que parecían moverse bajo la luz. Una noche, mientras mi tía estaba en el jardín, me acerqué al espejo. Mi reflejo no parecía sincronizado conmigo. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero luego noté algo aterrador. Mi reflejo me sonrió, aunque yo no lo hice. La sonrisa era amplia, antinatural, y sus ojos brillaban con una maldad que no era mía. De repente, el cristal del espejo comenzó a vibrar y escuché un susurro. No podía entender lo que decía, pero sentí que estaba dirigido a mí. Cuando intenté retroceder, algo frío me sujetó del brazo. Era mi propio reflejo, que había extendido su mano a través del cristal. Grité, pero antes de que algo más sucediera, mi tía apareció. Arrojó un polvo negro al espejo, y este se calmó. «Ya es tarde», dijo con voz temblorosa. «Ellos te han visto». Esa noche, mi tía me llevó al sótano. En el círculo, ahora había velas negras encendidas, y en sus manos llevaba un cuchillo de plata. «Ellos vienen por ti», dijo mientras me colocaba en el centro del círculo. El aire se volvió helado, y las sombras en las paredes comenzaron a moverse. De ellas surgieron figuras humanoides, con ojos vacíos y sonrisas grotescas. Mi tía empezó a recitar palabras en un idioma que no entendía, y las criaturas retrocedieron. Pero una de ellas, más grande que las demás, avanzó hacia mí. Mi tía intentó detenerla, pero la criatura la sujetó y la arrastró hacia la oscuridad. Sus gritos resonaron en toda la casa antes de desvanecerse por completo. Cuando amaneció, salí de la casa corriendo. Pero incluso ahora, años después, sé que no estoy a salvo. Hace poco, recibí un paquete sin remitente. Dentro había una nota que decía: «El círculo se rompió. Ellos vendrán por ti». Desde entonces, los espejos en mi casa se comportan de forma extraña. A veces, cuando paso frente a uno, siento que algo, o alguien, me está mirando. Y sé que algún día, ellos regresarán. La bruja que se lleva a los niños. Ponte cómodo, apaga las luces y presta atención. Lo que voy a contarte no es una leyenda ni una invención. Es algo real, algo que marcó a un pequeño pueblo donde pasé parte de mi infancia. Esto sucedió hace muchos años, en un lugar apartado, rodeado por montañas y bosques espesos. Un lugar donde las noches eran tan oscuras que el cielo parecía un abismo infinito. Allí,
Los ancianos siempre advertían a los niños que no salieran después del anochecer. Decían que algo acechaba en la oscuridad. El inicio de los rumores. El primer caso ocurrió cuando yo tenía 7 años. Una niña de mi escuela, Clara, desapareció una noche. Sus padres dijeron que la habían acostado como siempre, pero a la mañana siguiente su cama estaba vacía. Lo extraño era que la puerta de su casa seguía cerrada con llave desde dentro, y no había señales de que alguien hubiese forzado la entrada. El pueblo entero salió a buscarla. Hombres y mujeres con linternas y palos recorrieron el bosque durante días, pero no encontraron ni un rastro. Fue como si Clara hubiera desaparecido en el aire. Las noches inquietantes. Después de ese primer caso, comenzaron los rumores. Los ancianos hablaban de la bruja del bosque, una figura que, según decían, se llevaba a los niños desobedientes. Algunos aseguraban haberla visto, una mujer alta, de cabello gris y ojos oscuros como pozos sin fondo. Siempre vestía con harapos y llevaba un saco al hombro, un saco que parecía moverse como si algo dentro estuviera vivo. Mis padres no creían en esas historias, pero a partir de entonces se aseguraron de que mi hermano menor y yo nunca saliéramos de casa después del anochecer. Sin embargo, había noches en las que escuchaba algo extraño. Era como un canto lejano, una melodía triste que parecía venir del bosque. El segundo niño. Unos meses después, desapareció otro niño, Andrés, un amigo mío. Él había estado jugando fuera de su casa cuando cayó la noche. Su madre dijo que lo llamó varias veces, pero no respondió. Solo encontró una de sus zapatillas cerca de la entrada del bosque. Los hombres del pueblo volvieron a organizarse para buscarlo, pero esta vez encontraron algo más. En un claro del bosque, descubrieron un círculo de ramas y hojas dispuestas de forma inquietantemente perfecta. En el centro había una muñeca hecha de paja y tela vieja, con una cara que parecía haber sido tallada con uñas. Los ancianos dijeron que era una señal, una advertencia de la bruja. La noche en que la vi. Una noche, semanas después de la desaparición de Andrés, me desperté sobresaltada. Había una extraña luz entrando por la ventana de mi habitación. Me acerqué con cuidado y miré hacia afuera. Lo que vi hizo que mi corazón se detuviera. En el límite del bosque, bajo la luz de la luna, estaba una figura alta y delgada. Su cabello largo y enmarañado se movía con el viento y llevaba un saco colgado al hombro. De vez en cuando, se detenía y sacaba algo del saco, pequeñas figuras de paja que colocaba en el suelo. Luego murmuraba algo que no podía entender. Antes de que pudiera apartarme, su cabeza se giró hacia mi ventana. Sus ojos se encontraron con los míos, y sentí un frío que me paralizó. No me moví hasta que la figura desapareció entre los árboles. El ritual. A la mañana siguiente, se lo conté a mis padres, pero no me creyeron. Esa misma noche, sin embargo, escuchamos algo extraño. Era un golpe en la puerta, suave pero constante. Cuando mi padre abrió, no había nadie allí, solo una pequeña figura de paja en el umbral. Los ancianos dijeron que era una advertencia, la bruja había marcado nuestra casa. Nos recomendaron un ritual para protegernos, uno que involucraba sal, velas negras y rezos en una lengua antigua. Mi madre, desesperada, siguió todas las instrucciones. El último niño. La última desaparición fue la más extraña de todas. Era el hijo del alcalde, un niño de 10 años llamado Martín. Los vecinos dijeron que la noche de su desaparición vieron luces en el bosque, como pequeñas llamas que danzaban entre los árboles. Cuando finalmente encontraron a Martín, no estaba vivo. Su cuerpo estaba en el claro donde antes habían hallado el círculo de ramas, pero esta vez no había muñecas de paja. Solo un mensaje escrito en la tierra con letras torpes. No pueden detenerme. El final aterrador. Mis padres decidieron que ya no era seguro quedarse en el pueblo, así que nos mudamos poco después. Sin embargo, nunca he podido olvidar lo que vi esa noche en mi ventana.
A veces, cuando cierro los ojos, todavía escucho el canto lejano de la bruja, esa melodía triste que se mezclaba con el susurro de los árboles. Y en noches de luna llena, siento que algo me observa desde la oscuridad, esperando. Porque la bruja no se detuvo en ese pueblo. Ella siempre está buscando, y nadie sabe dónde aparecerá la próxima vez. Suscríbete al canal para escuchar más relatos.